Ok, buenas tardes. Nuevamente voy a continuar con nuestro curso de dinámica, ampliando lo correspondiente a lo que es momento de inercia de masa de cuerpos, para lo cual pues voy a continuar compartiendo el siguiente material. Bien. Ahí tenemos a la vista. Bien, entonces tenemos allí momento de inercia de masas, ahora de placas. Reunión pasada, vimos lo relacionado con líneas o barras esbeltas. Como pueden ver, entonces, consideremos una placa, en primer lugar, homogénea. ¿Qué significa esto? Que si vemos sus partículas sobre el área que corresponde al cuerpo, estas estarán separadas a la misma distancia. Es decir, no hay concentración de masa en determinados puntos de la placa, sino que igual se distribuyen las partículas, lo que conforman el cuerpo. Por otra parte, si viéramos el espesor y vemos que hay un T, nos está indicando que es el espesor de la placa. Entonces medimos en toda la placa y siempre mide el mismo espesor. Entonces, desde el punto de vista geométrico, también es homogéneo, no cambia. A eso le estamos llamando que es una placa plana homogénea. Desde el punto de vista de la cantidad de masa distribuida en toda su área y con espesor constante. Y decimos entonces que esta placa tiene una cantidad de masa M. Ahora, para su análisis, orientemos un sistema coordenado cartesiano de modo que la placa quede en el plano XY. XY, aquí está, como lo vemos en esta figura. Aquí hagamos de cuenta que la placa lo vemos así. ¿Y por qué lo vemos así? Hagamos de cuenta que lo giramos 90 grados. Lo veríamos así. Por eso estas líneas punteadas, pues es girar. Y eso lo veríamos así. Podemos obtener entonces un elemento diferencial de volumen de la placa proyectando un elemento de área de A través del espesor T. Aquí está. Entonces aquí estamos tomando una pequeña diferencial de área. El espesor es el mismo, el de toda la placa. El volumen resulta entonces espesor por área, me va a generar volumen. Bueno, pero lo que necesitamos es masa, llegar a la masa. Y la masa del elemento es entonces, si estoy hablando de una diferencial de área, pues voy a tener una diferencial de masa, por ser muy pequeña el área. Vemos entonces que T es el espesor y área, hasta ahí va volumen. Pero ahora decíamos partículas, yo decía, o cómo está, aquí aparece masa. La masa, pues lo conforman ese conjunto de partículas que tiene ese cuerpo. Y pueden estar muy cercanas o muy lejanas. A eso le llamamos un error. Hay una densidad muy cercanas, muy pegaditas, pues la placa pesa más que otra que tenga partículas muy separadas. Bueno, entonces volumen, que es T diferencial de área, por densidad, me va a dar la cantidad de masa. Ahora, pues podemos sustituir, bueno, diferencial de masa, pues igual lo que tenemos ahí arriba. En la ecuación, lo podemos llamar 2,1, que ya teníamos en la reunión pasada. Entonces se obtiene el momento de inercia de masa de la placa
respecto, en este caso, al eje Z. Porque aquí estamos en el plano XY. ¿Quién será el eje que está por acá? Pues va a ser Z. Es decir, por ejemplo, esta placa, si lo viéramos como tendencia de giro, lo que haría, aquí hay un brazo de palanca, que empezaría a girar alrededor del eje Z. Así como lo podemos observar aquí. Aquí está en el plano, aquí está R, brazo de palanca, y haría pues un giro como ese. Si lo vemos desde esa perspectiva de tendencia de giro. Momento de inercia de masa de placas delgadas. Bueno, aquí seguimos con esta. Ecuaciones. Entonces, tenemos que hay una distancia. Aquí vimos, pues, que hay una R de acá para acá y hay una diferencial de área. Y por espesor se generó volumen. Y llegamos, pues, a esta ecuación por la densidad. Ya obtuvimos diferencial de masa. Bueno, entonces por eso está apareciendo ya por acá. Entonces quiere decir que hay un momento de inercia respecto al eje Z, es lo que decía aquí. Aquí está el eje Z. Entonces aquí está pasando, de ahí sale R. Entonces aquí tenemos distancia y una cantidad de masa que tiene esa diferencial de área. Es lo que estamos representando aquí. Entonces, y es momento de inercia significa. ¿Respecto a qué? Al eje Z. Es lo que me está indicando esta simbología. ¿Eso va a ser igual a qué? Pues sabemos que aquí hay un número infinito de diferentes diferenciales de áreas. Y como quiero conocerle toda la placa, pues lo que hacemos es sumar, que consiste en hacer una integral. ¿De quiénes? De los de R de cada partícula por su pequeña diferencial de masa. Sumar todos esos momentos es lo que me va a dar como resultado el momento de inercia respecto a ese eje Z. Se vio hace un momento que T y espesor, o sea, en este caso el espesor se dijo que era constante. Y como dijimos que se tratara de masas homogéneas, esto, ¿sí? Es homogéneo. Significa mismo espesor y por eso esa T que es constante. Decía que la densidad, o sea, las partículas están a una distancia constante, de tal manera que una diferencial de masa, que lo tome aquí, de cualquier lugar, es la misma. Entonces, por eso estamos incluyendo aquí dentro de la integral la diferencial de masa. Pero luego decíamos, si es homogénea desde el punto de vista geométrico, quiere decir que su espesor es el mismo. Que la densidad, es decir, en toda la placa se distribuye de igual manera la masa. Y entonces ρ es una constante. ¿Qué nos quedó? Sabíamos de que T, diferencial de área, ¿qué nos daba? Volumen. Pero como T es constante, ya lo saco de la integral. Quedamos finalmente integrando respecto a una diferencial de área. R, pues depende de qué tan lejos esté la diferencial de área, pero lo vamos a integrar respecto de área, donde R es la distancia del eje Z a diferencial de área, así como lo vemos aquí. Esta es la diferencial de área respecto al eje Z. Tenemos entonces allí todo aclarado. Y otra cosa, como la masa de la placa es M, pero es igual a ρ T por área. Es decir, la masa total va a ser igual. Volumen, ¿quién es? T por A. Y ρ, que es la densidad que tiene el cuerpo. Eso me va a producir masa.
Como nos interesa, o sea, dijimos aquí que ρ y t son constantes. Salió de la integral. Entonces aquí podemos nosotros dejar como en esta expresión que tenemos aquí, pues despejar ρ, t, y vemos que es masa entre área. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues aprovechar esa equivalencia. Rho t, que es, ya lo sacamos desde aquí, r diferencial, r cuadrada diferencial de área. Bien. Y esto ya nos quedó como desde aquí, r cuadrada diferencial de área. ¿Verdad? Y también sabemos que r cuadrada diferencial de área es un momento que se le llama momento polar. Es decir, estamos referenciándonos, decíamos que desde este eje. Entonces aquí va a haber un momento de inercia respecto al eje X, otro respecto a y otro respecto a un eje perpendicular a ese plano, que es el JO o momento polar de inercia, que es el que aparece aquí. Entonces, este momento polar de inercia es respecto al eje Z. Bueno, entonces aquí pues podemos nosotros despejar el momento de inercia respecto a este eje Z que apareció aquí. Es igual a masa entre área por el momento polar que tenemos aquí. Entonces ahí podemos ir trabajando estas ecuaciones. Sale la figura 28b, que es la que tenemos aquí. Esta. Entonces seguimos. Vamos a ver. Aquí. Estamos hasta abajo. Entonces el momento de inercia de masa de la placa respecto al eje X es entonces y eje X. Ya me interesa respecto a uno de los ejes que tenemos, ya sea X o Y. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí en la figura que tenemos, aquí hay una altura Y. Y me interesa el momento respecto de este eje. En ese caso, mi brazo de palanca es de acá para acá. Entonces, aquí está diferencial de área. Como estamos sacando momento respecto al eje X, mi brazo de palanca es Y. De ahí está apareciendo esta formulita. Y diferencial de masa. Pero ρ por t decíamos que es constante. Sustituimos, aquí está y quedamos de integrar respecto de área. Al integrar respecto del área, vamos a tener un área total. ¿Sí? Bien. Y esto es lo que estamos llamando M entre A, el IX. Este es el IX. Este de aquí. Bien. Donde IX es el momento de inercia de la sección transversal respecto del eje X. Y el momento de inercia respecto al eje Y, pues va a ser algo similar. Ahora mi referencia es el eje Y. ¿Qué distancia tengo respecto del eje Y? X. Esta que está aquí. Ahora el momento es respecto a este. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí el brazo de palanca, entonces va a ser X cuadrada diferencial de masa. Y ρ por T es constante. Integramos respecto de área. Esto. Y esto me va a producir masa entre área, momento de inercia y Y. Donde Y es el momento de inercia de la sección transversal respecto del eje. Ajá. X debe. Vamos a ver si. Vamos a ver si podemos borrar esto. Repito otra vez, ¿por qué? Porque mi brazo de palanca es respecto de Y, mi brazo de palanca es X.
Si es respecto a X, mi brazo de palanca es Y. Entonces ya lo estoy referenciando con respecto a X. Entonces aquí está Y, y aquí está. Dice segunda respecto al eje X. Entonces han expresado los momentos de inercia. Inercia, aquí está. De masa de una placa delgada homogénea de espesor uniforme en función de los momentos de inercia de la sección transversal de la placa. Estos resultados explican por qué las integrales de área y X, Y J O se llaman momento de inercia. Desde estática vimos estas fórmulas. Nada más que ahora nos interesa momento de inercia de masa. Como la suma de los momentos de inercia de área y X e Y es igual al momento de inercia polar, JO, entonces el momento de inercia de masa de la placa delgada respecto a este eje Z es igual a la suma de los momentos de inercia por aquí. Entonces, de los momentos de inercia respecto a los ejes X y Y, o sea, el momento de inercia respecto al eje Z al eje Z es la suma del momento de inercia respecto al eje X más el momento de inercia respecto del eje Y. O sea, ¿por qué estamos asegurando eso? Porque R está compuesto por X y por Y. Entonces, ya sabemos que X cuadrada más Y cuadrada nos va a dar R cuadrada. Entonces el polar es R cuadrada diferencial de área. El respecto a X sería Y cuadrada diferencial de área. Respecto a Y sería X cuadrada diferencial de área. Y el polar dice que está saliendo de la suma de los dos momentos respecto a los ejes coordenadas, X y Y. Volvemos. Entonces llegamos a esta fórmula. Entonces aquí esta se pone de manera algebraica según la información que tengamos. Entonces si conozco las dos Y, X e Y, al instante conozco el momento respecto a Z. Pero puede ser que conozca Y e IZ. Con ellos puedo calcular X. Entenderse respecto al eje algebraicamente. Bueno, entonces ahí tenemos las fórmulas, la deducción. Veamos qué hacer con ellas entonces. Un ejemplo. La placa delgada homogénea de la figura, pues es C29. Tiene espesor uniforme y masa M. O sea, lo que decíamos, tiene que ser un cuerpo homogéneo. Determinar sus momentos de inercia de masa respecto a los ejes X y Y. X, Y, Z. Vamos a ver. Entonces, cálculo del momento de inercia. Bueno, hay que aprender a plantearlo, porque el relleno de fórmulas muchas veces no es suficiente. Puede haber algún componente más y ya la fórmula hay que trabajarla. ¿Qué hacemos? Se escoge una banda diferencial paralela al eje X. Aquí está. Como todas las partes de la banda están a la misma distancia con respecto al eje X tenemos, es decir, cualquier puntito que agarre de aquí o diferencial de área está alejado del eje X una distancia Y, que es lo que hayamos expresado. Bien, entonces una diferencial de momento de inercia respecto al eje X es esto. Y eso va a ser igual a distancia al cuadrado por diferencial de área. Bien. Y vemos que diferencial de área lo debo sustituir. Así no puedo integrar. Pero observamos que gracias a esta pequeña franja, lo vemos como un rectángulo.
cuya base es L y su altura es esa diferencial de Y. Aquí está, base por altura. Y bueno, pero allí lo que nosotros necesitamos son equivalencias. ¿Por qué? Porque necesitamos dejar L en función de, en este caso, de las otras variables. Observamos pues de que aquí hay un triángulo pequeñito de la franja hacia arriba, ¿sí? Y otro grandote que abarca todo. Entonces hay similitud de triángulo entre este pequeñito y el que cubre todo. Observamos entonces que toda la L, esta L, está relacionada con la base. Aquí está, es proporcional. Como H menos Y, que es esto, es proporcional a H. Ya apareció entonces aquí L y debe quedar en función de las otras variables. Entonces despejamos L, observamos que B se pasa para acá multiplicando entre H. Entonces ya tenemos L en función de B, de H, menos Y, la variable. Bueno, eso era un paso necesario para poder, bueno, estamos. Ajá. Entonces, ahora sí, aquí tenemos diferencial de área. Ahora sí ya tenemos L. Aquí está. Ahora podemos reemplazar diferencial de área. Entonces nos queda así, diferencial de área es B, todo esto que tengo aquí, diferencial de Y. Es decir, L es todo esto, y era lo que necesitábamos aquí. Ya está reemplazada de Y. ¿Qué hay que hacer ahora? Integrar. Entonces, integrando de diferencial de Ix, desde Y0 hasta igual a H. ¿Para qué? Para que agarre todo el triángulo. Entonces empieza desde 0 hasta cubrir todo el triángulo. Ahí está. Entonces, eso nos permite ya plantear la ecuación. El momento de inercia, o sea, respecto a este eje, es igual a Y cuadrada diferencial de A. Ahí está. No podemos integrar así. Entonces, diferencial de área lo reemplazamos por esto. Entonces, Y cuadrada, tal como está. B, H menos Y entre H será la diferencial de área. Y dy es la variable. Empezamos a ver y B y H, ¿cómo son? Esto es ya todo el triángulo, pues, constantes. Lo sacamos de la integración, multiplicando. De ahí nos quedará al hacer productos. Esta H ya lo sacamos y una B. Pues ya nos quedará H y cuadrada, haciendo ya operaciones, menos Y cúbica diferencial de Y. Bien. Y sacamos estos dos, H, y ya al integrar, aquí para integrar tenemos entonces Y cuadrada para esto. Y aquí aparecerá una Y, aquí está la Y cuadrada, y la H aparece aquí está, vamos a integrar. Es decir, estamos multiplicando esta Y por todo esto que está aquí. Es lo que tenemos aquí. Ahora, si está preparada para que se hagan las integrales. Hacer la integral primero, la que está aquí. Será entonces la H, ya se va a convertir en Y cúbica sobre 3. B entre H ya se había sacado. Y ahí están los términos. Ahora vamos a integrar respecto del otro término, menos. Al integrar, Y cúbica
va a ser y cuarta sobre 4. Es el otro término. Y bien, sustituimos de 0 a h. Pues con los límites. Perdón, de 0 a b. H, bueno, aquí es, ¿qué vamos a estar? De h. Aquí está, 0 a h. Bien. Hacemos estas integrales. Como este es 0 y aquí aparece siempre la y, pues se va a volver 0 todo al sustituir aquí. Pero el exponente sí va a ser h cuarta sobre 3 que multiplica esta h. Aquí va a ser h cuarta. Entonces aquí hay h con h cuarta, va a ser h cuartas. Y aquí sería h cuarta. ¿Sí? Entonces aquí tengo h cuarta con h cuarta, las podemos simplificar esos términos. Y ahí quedó. Entonces quedó que la b es una constante, la h es una constante. Perdón, sí, la h. Pero integramos respecto a y al final sustituimos por h. Ahora sí ya esto es constante. Entonces ve h cuarta entre 2. Bueno, hasta allí tenemos ya un conjunto de términos que me permiten pues calcular. Y hasta aquí quedamos. Entonces ix es esos términos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues esto se convierte pues un doceavo de b h cúbico. A eso se convirtió entonces esto que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque hay h y es h cuarto. De ahí salió h cúbico. B entre 2. Ahí está. Ese sería el momento de inercia. Bueno, planteamos algo similar, nada más que ahora lo que haríamos es que en lugar de poner una franja horizontal, lo pondríamos vertical. Y hacemos un planteamiento similar y vamos a llegar, o se debe llegar, a esto. Entonces, observaciones. El momento de inercia respecto a X resultó que es un doceavo de BH cúbico. Y el momento de inercia respecto del eje Y, nada más un cuarto de HB cúbico. ¿A qué se debe esto? De que la masa, si este es mi eje de referencia, la masa está como más cercana al eje X. Mientras que para Y, la masa está un poco más lejana. Entonces, por eso esos términos, ¿sí? Y no es lo mismo dividir entre 12, porque la masa está más cercana al eje X. Aquí está más lejana. Entonces, si divido entre 12, es mucho menor que esto. Entonces, esto es a lo que decía, pues, que se haga el planteamiento idéntico al que hicimos para encontrar X. Bueno, eso es bueno que lo practique, salir de duda. A esto deben llegar. Por tanto, sustituir las expresiones de ix e y en las ecuaciones que ya tenemos aquí, 2.10, 2.11 y 2.2, las tres que hay, se obtienen los momentos de inercia de masa respecto a los ejes X, Y, Z. Aquí nos quedó que el momento de inercia y eje X, ¿sí? Nos quedó con M entre A y X. Pero aquí podemos reemplazar el área. Masa, y como es triángulo es base por altura sobre 2, lo debemos reemplazar. Y el momento de inercia y X, aquí está todavía. Un doceavo de BH cúbica, aquí. Entonces estamos reemplazando área, como quedó pues originalmente nuestro momento de inercia, pero es de masa.
Esto es momento de inercia, pero es un geométrico y respecto al eje X, que es lo que calculamos. Observamos pues de que todo esto se va como numerador, el 2 se queda allí. Luego, pues ya se va simplificando esto. ¿Sí? Aquí hay BH y que hay BH. Está como denominador, numerador. Se tiene que ir simplificando. Este 2 ya se fue para arriba, está aquí. Al simplificar, pues la masa se mantiene. Pero ya B entre B se volvió la unidad. H cúbica entre H, pues me quedó H cuadrado. Esto simplemente nos queda un sexto de la masa por altura al cuadrado. Es el momento de inercia respecto del eje. Hacemos lo mismo para el eje Y. Masa por entre área por IY, que es lo que teníamos aquí. Aquí está todavía. Entonces, la masa entre área. Pero el área de un triángulo es BH sobre 2. Y aquí tenemos el IY, un cuarto de BH cúbico. Simplificamos todo esto y se convierte en un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y ahí está. Luego se vio que como R es igual a X cuadrada más Y cuadrada, y de ahí resultó que X cuadrada por área nos da el momento de inercia respecto al eje X. Y Y cuadrada por la diferencial de área, se obtuvo pues el X, el momento de inercia respecto del eje X y respecto del eje Y, que es lo que llamábamos el momento polar. Sustituimos, aquí están todavía, un sexto de la masa por H al cuadrado. ¿Quién es? Y eje X. Y eje Y, el siguiente término, un medio, masa velocidad al cuadrado. Simplificamos esos términos. Sacamos la masa, por ejemplo, como factor, aquí está. Nos queda un sexto de H cuadrada, que es lo que hay aquí, y un medio de la B cuadrada. Es decir, aquí no hicimos cálculos más que sustituir por los momentos de inercia respecto de cada uno de los ejes. Y de allí salió el momento polar de la figura. Bueno, entonces ahí tenemos pues lo que sucede con una placa. Vamos a ver otro caso. ¿Y qué va a pasar con un cilindro? El cilindro homogéneo de la figura A tiene una masa M y longitud L minúscula y un radio R. Aquí está R, esta es toda la longitud y por lo tanto tiene una masa M todo. Consideremos un elemento del cilindro de espesor diferencial de Z. Aquí está. A una distancia Z para llegar a esa diferencial de área. La masa del elemento es igual al producto de la densidad por el volumen del elemento. Producto de la densidad por el volumen. Ajá. Entonces la diferencial de masa, ρ, luego pi r cuadrada, diferencial de z. Aquí estamos reemplazando pues volumen y densidad. Entonces, por ejemplo, aquí en la diferencial de volumen de este pequeño disco, pues tenemos un r, pi r cuadrada, ¿qué me está dando? Área. ¿Sí? ¿Y espesor quién lo está dando? Diferencial de z, que es lo que tenemos aquí. Y debido a la densidad,
Y con la densidad ya tenemos diferencial de masa. ¿Ok? Bueno, entonces aquí es su equivalencia de diferencial de masa. Entonces el momento de inercia de masa es, bien, la diferencial de momento de inercia respecto del eje Z es igual a 1/2 de la diferencial de masa por R cuadrado. Reemplazamos ¿quién? La diferencial de masa. Es igual a 1/2 de rho pi R diferencial de Z. Aquí está nuestra diferencial de Z. Y por R cuadrada, que es la distancia o radio que tenemos. Integrando respecto a Z desde menos 1/2 de L, aquí está, de aquí hacia atrás menos, de aquí para adelante. Para cubrir ¿quién? Todo el cilindro. Sumando de esta manera los momentos de inercia de masa de los elementos infinitesimales de ese disco que forman el cilindro, resulta el momento de inercia de masa del cilindro respecto al eje Z. Entonces, momento de inercia respecto al eje Z es lo que estamos representando aquí. Entonces, igual a la integral de 1/2 de rho, estamos integrando aquí, ¿sí? Rho pi R cuadrada, y por L. Al escribir este resultado en función de la masa del cilindro, pues nos conviene para simplificar, donde encontramos que la masa es rho pi R cuadrada L. Eso me va a dar la masa. Es decir, pi R cuadrada L es volumen, con rho, masa. Entonces el movimiento de inercia respecto al eje Z es igual a 1/2 de masa R cuadrada. Entonces, en lugar de todo ese conjunto de términos que tenemos aquí, todo esto, mejor convertimos a masa, y eso es a lo que llegamos aquí. Entonces, el momento de inercia de masa del elemento de disco respecto al eje X', es decir, si nos vamos aquí, vean, aquí hay un eje X', y este es el eje X de la figura, digamos, como su centroide. Pasa por su centroide. Bueno, pero estamos refiriéndonos a este pequeño disco. ¿Sí? Entonces, aquí estamos. Aquí está ya el momento de inercia. Hasta acá nos quedó en función de la masa. Entonces, el momento de masa del disco respecto al eje X' es igual a 1/4 de la diferencial de masa R cuadrada. Aquí es masa, aquí. Bueno, usando el teorema de ejes paralelos para determinar el momento de inercia de masa del elemento respecto al eje X', al eje X, es decir, me interesa de todo, aquí, pero puedo usar el teorema de ejes paralelos, que vio en la sesión pasada. Entonces, estamos trabajando en ello. Entonces, de tal manera que el momento de inercia respecto, ahora sí, donde nos los piden, respecto del eje X, pues va a ser igual a la diferencial del momento de inercia respecto del eje X', más brazo de palanca diferencial de masa. Esta fórmula estamos aplicando lo que es el teorema de ejes paralelos. Sesión pasada o reunión pasada se encontraron estas fórmulas. Bueno, reemplazando esto es igual a ¿qué? 1/4 en este caso, rho pi R cuadrada. Entonces, R cuadrada por pi me da área, espesor lo da la diferencial de Z, y rho me da
¿Qué es la densidad? Me da masa. Es lo que tenemos aquí. Cuarto. Más, ahora es pi por r cuadrada, área, por una distancia. Es decir, aquí hay una distancia para llegar al eje X, de acá para acá. Es este Z que está apareciendo aquí. Entonces, aquí apareció esto de aquí. Aquí entonces es volumen por distancia al cuadrado. Es lo que nos indica el teorema de ejes paralelos. Tenemos que integrar de dónde a dónde, desde menos un medio de L hasta un medio de L positivo. ¿Por qué? Porque nos interesa todo el cuerpo, no nada más del centro hacia afuera, hacia atrás o hacia adelante. Bueno, eso es entonces lo que estamos expresando aquí. Entonces, Z, diferencial de área. Z, que es la distancia. Pi r cuadrada, todo eso nos va a dar área. Muy bien. Y integramos nuevamente desde menos un medio de L hasta un medio de L. Ese va a ser nuestros límites. Entonces metemos esta expresión, un cuarto de rho pi r cuarta más el otro término. Rho pi r cuadrada z cuadrada, diferencial de z, los dos términos. Bueno, entonces igual a un cuarto de rho pi r cuarta, que al integrar aquí, ¿qué va a aparecer? Como estamos integrando respecto de L, va a aparecer aquí un Z. Y lo vamos a integrar respecto de menos un medio de L hasta un medio de L positivo, a esta Z. Y por eso está apareciendo aquí esta L. ¿Sí? Revisen o nos damos cuenta que se dijo que se está integrando, aquí está, desde menos un medio de L hasta un medio de L. Son los límites que tiene esta integral. ¿Eh? Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí. Y ya llegamos a una vez que integramos, apareció L. Y eso es lo que nos va a permitir llegar a simplificar. Hasta aquí es la integral. Y ahora lo pasamos la m para tener menos términos. Entonces, utilizamos esta equivalencia de m aquí y ya va a aparecer. ¿Qué hacemos? Este término que tengo aquí, que es masa, aquí está encerradito en paréntesis. ¿Un cuarto de quién? M. Aquí está. Y aquí está la R cuadrada. Entonces, un cuarto de pi L, pues la R la estamos dejando. ¿Sí? Entonces, una parte, pues, porque tenemos R, en este caso R cuarta, más R cuarta. Aquí debe ser, entonces, y sacamos, aquí está, porque este es R, aquí está, R cuadrada. Y aquí está R cuarta. ¿Sí? Bueno, entonces aquí hay vamos a ver si lo podemos corregir. Aquí está. Es R cuarta y para que nos quede una R cuadrada. R cuarta. Ahí está saliendo, ahora sí. Pi, rho, pi, R cuadrada. L es la masa. Entonces, por eso esa R cuarta nos queda R cuadrada. Y ya quedó respecto de R. Y este es respecto de distancia. ¿Sí? En ambos.
Aquí este sería entonces, aquí es un cuarto, aquí es donde está, para que tenga este R cuarta, R cuadrada. Perfecto. ¿Para qué? Aquí nos quedó M, un cuarto de M, 3R. Aquí estamos simplificando esto. Bien. Entonces aquí sí, en esta sí es R cuarta, aquí debe ser entonces, aquí sí corrijo, R cuadrada. Pero está quedando nada más, aquí no aparece la R, porque sí, se lo sustituyó por M. Y entonces aquí tenemos una fórmula que sacamos como factor, ¿quién? La masa. Aquí sí, la masa es la única. Esto pues es esto se saca como un cuarto, como factor común. Por eso se multiplica aquí por 3, en este. Y entonces aquí ya pudimos hacer factorizar de esta manera. Y entonces este es el momento de inercia respecto del eje X de todo el cilindro. ¿Okay? Entonces allí es una expresión que van a encontrar. Está bajando la batería. Entonces, esa formulita lo encuentran en cualquier libro pues, de dinámica estática, cuando se refiere a momento de inercia de masa, que es muy diferente al momento desde el punto de vista de geometría, es decir, por ejemplo, de secciones, en vigas, en columnas, etcétera. Eso es lo que llamamos el momento de inercia. Y ahora le estamos llamando momento de inercia de masa, porque está apareciendo aquí respecto de la masa. Bien. Todo este proceso se repite al calcular el momento de inercia ahora respecto del eje Y y respecto del eje X. Es decir, si nos vamos a la figura aquí, por acá pasa el eje X. Si giráramos estos 90 grados, Y quedaría en su lugar de X, sí. Y entonces, como hay simetría, aquí Y pasa partiendo exactamente un punto, y X también se encuentra. Entonces, es lo que está pasando en este plano. Y eso nos hace entonces simplificar el cálculo. Debido a la simetría del cilindro, el momento de inercia respecto del eje X es igual al momento de inercia respecto del eje Y, por lo que acabo de explicar, por la simetría. Se divide pues este cilindro de manera idéntica pasando por el eje X o pasando por el eje Y. Mientras que para Z, este es plano y este es un eje perpendicular a este plano, que eso es diferente. Pero por el momento lo que nos interesaba era IX e Y. O momento de inercia respecto del eje X, momento de inercia respecto del eje Y. La expresión es la misma. Bien, conclusión. Cuando el cilindro es muy largo en comparación a su ancho, o sea, la L es mucho mayor que R, el primer término en la ecuación para el momento de inercia respecto a L se puede ignorar. Aquí ya se simplificó. Pero aquí hay dos términos, este y este. Entonces dice que el primer término se puede ignorar. ¿Por qué? Porque él es tan grande y por eso está quedando aquí como un doceavo de la masa L cuadrada. Si lo revisan con respecto a el ejercicio de líneas de alambres muy esbeltos, nos quedó esta formulita. Nos decíamos que era algo muy, muy delgado. Vamos a ver si
No, aquí no lo tenemos en este momento. Fue la de la sesión pasada, ahí está. Esta es la que encontramos cuando vimos que era una varilla muy delgadita y hacíamos pasar el eje a la mitad de la longitud, de manera perpendicular, a la mitad de la longitud del alambre. Bueno, entonces esta nota nos está diciendo pues que él es mucho mayor que él. Y dice que entonces se puede ignorar, en términos de la ecuación, para ignorar y debemos obtener el momento de inercia de masa de una barra esbelta respecto a un eje perpendicular. Es lo que explicaba hace un momento. Esta formulita. Por otra parte, cuando el radio del cilindro es mucho mayor que la longitud R, o sea, R es tan grandota en comparación a L, que ahora el segundo término de la ecuación para el eje IX se puede ignorar y obtenemos el momento de inercia de masa para un disco delgado circular respecto a un eje paralelo al disco. Entonces, si esto es respecto a un disco y esto es respecto a una línea o alambre muy delgadito. Entonces, depende de los dos casos, cualquiera de estos se puede presentar. Eso da un error tan pequeño que se puede omitir. Entonces, esto indica la magnitud de los términos que se ignoran cuando se usan las expresiones aproximadas. Expresiones aproximadas para los momentos de inercia de una barra esbelta y de un disco delgado. Entonces, esto nos ayuda mucho para que muchas veces estamos haciendo cálculos complejos, pero si ese cálculo de alguna parte no me va a afectar, como dice, aproximadas, entonces lo podemos omitir y el error prácticamente va a ser despreciable. Y esto nos permite simplificar nuestros cálculos y obtener resultados mucho más sencillos, sin perder, obviamente, el grado de aceptación o de tolerancia de los resultados. Hasta aquí quiero compartir el día de hoy y pues concluimos. Bien, entonces vamos a terminar de